Bueno, este encuentro lo vamos a dedicar a Kant, Immanuel Kant, que nació en 1724, murió en 1804. Es un autor específicamente del siglo XVIII y es uno de los filósofos más importantes, no solamente de la modernidad, sino también de la historia de la filosofía. Eh, Tuvo unas cuantas influencias a lo largo de su historia. eh, y algunas son más importantes tener presentes, ¿sí? Este, porque arman un poco su forma de pensar y, y- y de ir estructurando su sistema filosófico. En principio, lo más conocido es que él se forma en el racionalismo de Wolff, eh, y, y luego conoce la obra del Tratado de la Naturaleza Humana de Hume, y de alguna manera hay una influencia importante del empirismo, si bien su base fuerte es el racionalismo, hay una influencia del empirismo que los lleva como a revisar el conjunto de sus conocimientos, ¿no? Pero también eh, va a haber otras tres influencias importantes, una en el orden más teológico religioso, que es el pietismo protestante de Schulz, y en el ámbito científico ya ahí va a recibir las influencias de Newton y, y podríamos decir que también recibe una importante influencia de Rousseau, ¿sí? Eh, Rousseau va a inspirar fuertemente varias de sus ideas, en particular todo lo referido a la cuestión de la libertad, entre otras cosas, ¿no? Obviamente. Bueno, presentando un poco también su filosofía, va a, va a implicar lo que conocemos como el segundo giro copernicano, ¿sí? La revolución copernicana, digamos, dentro de la filosofía. ¿Por qué? Porque eh, el, el sujeto, ese, esa invención cartesiana, eh, que modifica la relación entre sujeto y objeto, en Kant va a sufrir una inversión y va a romper una lógica tradicional, sobre todo en torno a qué es la pregunta de qué es el conocimiento y qué es la verdad, porque podríamos decir que hasta Kant prácticamente el objeto es el que determina el conocimiento del sujeto. Es decir, el sujeto simplemente aprehende el objeto y lo reproduce, y lo enuncia, y cuanto más ajustado esté el enunciado y la reproducción eh, que hace el sujeto de aquello que está percibiendo, lo real del objeto, eh, ahí tendríamos una relación de verdad. Esto es lo que de alguna manera se rompe en Kant, porque Kant muestra justamente que el sujeto es el que le da forma y determina en ese dar forma al objeto. Y ese es uno de los puntos centrales que tenemos que trabajar eh, haciendo uso de una de sus obras más importantes, que es La crítica de la razón pura. Habría que, en la lectura más clásica y tradicional de Kant, eh, se concibe que hay tres periodos en su obra. Eso es una lectura más tradicional. Digo, habría un periodo precrítico, que es el periodo del racionalismo. Eh, Habría una transición, ¿sí? O sea, que lentamente va evolucionando a darle primacía al sujeto en la organización del conocimiento, y hay un momento crítico donde él inicia
las preguntas fundamentales en torno a lo que podríamos llamar una nociología o en torno más bien a la posibilidad del conocimiento humano, en el cual la pregunta fundamental que se va a hacer ahí, que va a ordenar todo el resto de las preguntas, es si es posible la metafísica. Y entonces, para eso va a ser una crítica a la razón humana, analizando la capacidad de conocer que tiene la razón. Y lo va a analizar desde la forma más básica, simple y sencilla, hasta la más compleja y más abstracta. Decía que esta era la forma tradicional, porque en realidad hay una nueva lectura, ya tiene unos cuantos años, donde se piensa estas tres etapas de otro modo, es decir, se piensa la etapa eh, en la cual la precrítica, la crítica y la poscrítica. ¿Por qué? Porque en definitiva Kant, si bien nosotros, gran parte del estudio que hacemos de Kant tiene que ver con los tres estudios críticos que hace Kant, que son la crítica de la razón pura, la crítica de la razón pura práctica y la crítica del juicio, ahí está como un nudo del pensamiento kantiano, o lo que estudiamos como pensamiento kantiano, hay que entender que para él eso fue una crítica a la filosofía, y que él, eso fue como un trabajo previo que él se propuso para después a partir de ahí hacer filosofía. Entonces la filosofía propiamente kantiana, algunos intérpretes entienden que es la que viene, es la poscrítica. La crítica no sería una filosofía en sí misma. Lo que pasa es que, bueno, con el devenir de la filosofía posterior a Kant, nosotros llegamos ahí como a la mirada de una construcción de la filosofía como crítica, y entonces ahí se nos abre como una nueva posición respecto de la filosofía que quizás hasta el momento no existía. Es decir, en algún punto esta lectura de lo crítico, que tenemos que entender, eso crítico justamente es ese análisis profundo, ¿sí?, de lo que Kant va a llamar las condiciones de posibilidad, en este caso del conocimiento. Bueno, eso vendría a ser la posibilidad de pensar las bases de una nueva filosofía. Bien, para seguir, para continuar profundizando la lectura de Kant en torno a la problemática que desarrolla en la crítica de la razón pura, que es lo que nos vamos a proponer puntualmente, hay dos nociones ahí como claves que se nos tienen que ir armando a lo largo de esta posible esquematización. Aquí lo que vamos a hacer es una mínima estructura del planteo que realiza Kant, en torno a lo que podríamos denominar la subjetividad, que Kant va a llamar la subjetividad trascendental, y en relación a un tema central de la crítica de la razón pura, que es la cuestión del conocimiento. Es decir, Kant, en definitiva, lo que se pregunta es si es posible el conocimiento. Y en esa pregunta por la posibilidad del conocimiento, lo que entiende es que habría que preguntarse en torno a dos tipos de conocimiento: un conocimiento puro, a priori, o un conocimiento empírico, a posteriori. En el conocimiento puro y a priori, lo que ahí de alguna manera está recuperando Kant tiene que ver con toda esa línea que nace en Platón en torno a las ideas, o sea, el conocimiento, si existe la posibilidad de acceder a un conocimiento que sea universal y necesario, o sea, puro a priori. Él va a entender que lo a priori es la condición de posibilidad del conocimiento humano, lo va a dividir ahí justamente, va a ser una distinción entre lo material y lo formal, ya lo voy a explicar, y a partir de ahí
la cuestión central es que lo a priori van a tener que ver con la forma en la cual o sea, el sujeto, la subjetividad trascendental, ya tiene una condición, ¿sí?, de posibilidad para alcanzar ese conocimiento. Y por otro lado, la otra cuestión que le va a interesar es si puede alcanzar un conocimiento, la posibilidad del conocimiento empírico a posteriori, que tiene que ver justamente con lo particular y contingente. Que aquí es donde Kant, de alguna manera, está tratando de unir esas dos tradiciones que nos aparecían como el racionalismo y el empirismo. Bien, antes de empezar a entrar en esta problemática particular del conocimiento y en donde él se está haciendo la pregunta a partir del conocimiento, me parece que es fundamental entender que los juicios son justamente el predicado, lo que podemos, lo que él va a empezar como a buscar en torno a la posibilidad de ese conocimiento, porque en definitiva, él, uno de los puntos centrales que ahí va a plantear es si este conocimiento al cual yo llego es un conocimiento del cual se puede predicar la verdad o se puede predicar la falsedad. Y entonces, en ese sentido, lo que él entiende es que ya cuando estoy hablando de verdad o de falsedad, me estoy refiriendo a un juicio, y que lo puedo corroborar esa verdad o esa falsedad básicamente por la experiencia, es decir, la observación de la realidad. Entonces, la pregunta ahí uno tendría que decir, bueno, todo juicio, toda construcción de un juicio implica un sujeto y un predicado. ¿Sí? Un sujeto y un predicado. Ahora, estamos hablando justamente de una construcción. Entonces acá recupero algunas acepciones en torno para entender en qué distintos sentidos podemos hablar de un juicio. Aquí me salgo un poco de Kant. A ver, por un lado, acá les pongo algunas definiciones, que me parece que es importante poder sacar algunas conclusiones generales. Cuando hablamos de juicio, podemos estar hablando de un acto mental por medio del cual formamos una opinión. ¿Sí? Yo elaboro un juicio sobre algo. O puede ser un proceso mental por medio del cual decidimos algo conscientemente. ¿Sí? Es importante este elemento de lo consciente. Los juicios siempre se estarían dando a nivel consciente. ¿Sí? Es una elaboración, un proceso mental, un acto mental consciente. Por otro lado, puede ser la afirmación o negación de algo, predicado, con respecto a algo, un sujeto. También puede ser entendido como un acto mental por medio del cual se une afirmando o se separa negando. ¿Sí? Ahí aparece esa idea de la síntesis. El juicio sintetiza. Todos los hombres son mortales. Un producto mental enunciativo, un conocimiento un conocimiento mediato de un objeto, o la facultad de juzgar, o el producto de esa facultad de juzgar. Hay algunas cuantas posibilidades más para pensar como acepciones del juicio, tomé estas, porque son, en todas, lo que encontramos es un factor prácticamente común, que es, hay un acto mental, hay un proceso mental, hay una elaboración, ¿sí?, de la mente en todas estas definiciones. Entonces, nosotros tenemos que tener presente que el juicio, ¿sí?, el juicio no es algo que viene dado, sino que es una elaboración, ¿sí?, de la mente. Aquí ya nos metemos un poco en lo que nos propone Kant. Decía que el juicio tiene verdad y falsedad,
¿sí? Que el juicio está compuesto por un sujeto y un predicado, es decir, un sujeto dotado de una sustancia y accidentes con determinadas propiedades, pero también encontramos tipos de juicios, ¿sí? Están los juicios analíticos, que son los juicios que el predicado ya está contenido en el sujeto. Por eso se los conoce como juicios a priori. ¿Por qué? Porque no agregan un conocimiento, ¿sí? Y son completamente independientes de la experiencia que yo tenga. Por ejemplo, los vivientes son no muertos. Esa expresión, ese juicio, claramente, ¿sí? Uno diría, bueno, ahí tengo un juicio analítico, pero que no me agrega, ¿sí? Una información que yo ya no tenga en el sujeto. ¿Cuál es la particularidad de estos tipos de juicios? Que son explicativos, no hacen avanzar el conocimiento, pero son necesarios, porque ayudan a comprender algo en esa relación entre sujeto y predicado que me propone. ¿Cuál va a ser la particularidad del juicio sintético a posteriori? Estos juicios sintéticos no son universales, no son necesarios y pueden no ser verdaderos. Esto se corrobora en la experiencia. Los mares son azules. O sea, fíjense que el predicado no está contenido en el sujeto, ¿sí? Es decir, le agrega algo al sujeto, me dice algo del sujeto. Entonces, ahí estamos frente a un, por eso se llama a posteriori, ¿sí? Y el otro se llama a priori, porque ya de alguna manera en el sujeto está contenido el predicado. Todos los hombres son mortales, ¿sí? Es un juicio que uno podría decir, bueno, este es un juicio en el cual hay algo que yo debo corroborar en la experiencia, ¿sí? Ahora, cuando yo digo los vivientes son no muertos, lo digo así a propósito, ¿sí? En ese caso, lo que yo encuentro es que eso que predico del sujeto ya está contenido en el sujeto. O sea, es una verdad, ¿sí? Que explica, que abre, que desarrolla, pero no agrega nada nuevo. ¿Qué le va a interesar a Kant, en definitiva? El juicio analítico en sí mismo es un juicio a priori, por lo tanto, tanto no me interesa, porque es un juicio que de alguna manera desarrolla algo ya contenido, no agrega verdad, no agrega conocimiento. El juicio sintético me agrega conocimiento, pero es particular, es singular. Entonces, lo tengo que corroborar en la experiencia. Entonces, en ese sentido, es un conocimiento fáctico, contingente. Lo que Kant necesita es un conocimiento que sea universal y necesario, pero que me agregue algo que yo no sabía. Entonces, la pregunta es si es posible un contenido sintético a priori. Entonces, se lo voy a preguntar en tres ámbitos. ¿Cómo son posibles los juicios sintéticos a priori en la matemática? ¿Cómo son posibles en la física? ¿Y cómo son posibles en la metafísica? Ahí aparecen tres ámbitos distintos para Kant. El ámbito de la estética trascendental, el ámbito de la analítica trascendental, que va a estar vinculado a la lógica, y el ámbito de la dialéctica trascendental. ¿Sí? O sea, la matemática, la física y la metafísica se juegan en esos terrenos para Kant, o eso es lo que él nos propone. La estética va a estar vinculada a la sensibilidad, al plano de la sensibilidad. La analítica va a estar vinculado al plano
del entendimiento y la dialéctica a la razón. Y ya les anticipo que vamos a encontrar que en la matemática los conocimientos son posibles, en la física los conocimientos son posibles, pero en la metafísica no. Ahí nos vamos a encontrar con un límite, ¿sí? Del cual después vamos a hablar. Empecemos a marcar el plano de la subjetividad trascendental en cada uno de estos planos. El primero que tenemos es el plano de, entonces, lo que Kant va a denominar la estética, o una estética, ¿sí? Sinnlichkeit, que tiene que ver con la sensibilidad. Aquí voy a plantear un poco la cuestión en un sentido más genérico. Y vamos a tratar de poder en este plano trazar algunos sentidos, ¿sí? Que nos permitan plantear estos tres campos, ¿sí? En un sentido estructural, ¿sí? En un sentido más, digamos, de una comprensión más abarcativa y general de la obra en particular, pero también de esto que le va a llamar la subjetividad trascendental, que hablaría de estos tres planos, ¿sí? De esa subjetividad: la sensibilidad, del entendimiento y de la razón. Ahora, hay un punto ahí que me parece que es clave tener presente. ¿Por qué dice trascendental? ¿Sí? Bueno, trascendental lo va a decir particularmente porque es el concepto de trascendental hace referencia a que estas estructuras que él propone en el plano de la sensibilidad, del entendimiento y de la razón son estructuras que se dan del mismo modo en todo ser humano. Es decir, cuando él piensa la condición de posibilidad del conocimiento, no está pensando en algo particular, está pensando en el conocimiento humano en general. Bien, entonces, en el plano de la estética, o sea, lo que sería la sensibilidad, nosotros lo que tenemos que tener presente es lo siguiente. A ver, así como esquema general y básico de la cuestión de la sensibilidad humana, o de esta sensibilidad que tiene que ver con la subjetividad trascendental. Primero tenemos que entender el concepto de forma a priori. Aquí él va a hablar de la forma a priori de la intuición sensible, que tiene que ver justamente con la sensibilidad. La sensibilidad, lo que él dice, ahí hay una intuición, no intuición en el sentido contemporáneo del término, en el cual nosotros decimos intuyo algo, sino más bien lo utiliza en esta en este proceso en el cual hay una percepción y a partir de esa percepción intuye, ¿sí? Esa materialidad, y ahí hay un punto clave. Organiza y le da sentido, ¿sí? Organiza y le da sentido a aquello que percibe. A ver, lo pongo en este punto para que se entienda. Cuando estudiamos Aristóteles, una de las cuestiones que advertimos es que Aristóteles entiende, de ahí surge el término, el famoso término de teoría hilemórfica. Aristóteles entiende que la sustancia, o sea, la sustancia es el ente individual, real, ¿sí? Tiene sustancia. Esa sustancia, a su vez, Aristóteles dice que toda sustancia está conformada de una materia y forma, que esta materia y forma son indivisibles, ¿sí? Pero que materia y forma vendrían a formar parte, ¿sí? De esa sustancialidad. La forma va a tener que ver con el elemento
de lo que hace que esa sustancia sea lo que es, y la materia va a tener que ver con, o sea, ahí la forma tendría que ver con la esencia de la cosa, del ente, de la sustancia, y la materia va a tener que ver con la individuación, es decir, el proceso, eh, podríamos decir, es lo que le da individualidad a la sustancia. Es decir, la forma es de alguna manera un universal esencial, ¿sí?, que hace que esto sea un hombre. La materia es aquel aspecto de la sustancia que hace que sea este hombre y no otro, ¿sí? O sea, la forma tiene que ver con ese elemento en el cual hace que sea esto y no otra cosa, y la materia que sea ese y no otro. Ahí tenemos justamente la idea de esa unión que se da entre la materia y la forma, que es la separación solamente puede darse para Aristóteles en el plano de la razón, ¿sí? O sea, solamente el pensamiento puede hacer esta distinción en la sustancia, pero no podemos dividir a la sustancia de la materia de su forma, porque automáticamente nos desaparece esa sustancia. Bien, un ejemplo claro de esto se da con los ejemplos que usa Aristóteles en torno a la causalidad. Por ejemplo, cuando yo un papel lo prendo fuego, el papel se convierte en ceniza. Bueno, cambia completamente su sustancialidad. Cambia su elemento formal, su elemento material, etc. ¿Qué pasa con Kant? Para Kant, el conocimiento, ¿sí?, no va a tener que ver con conocer el aspecto formal y o el aspecto material de la sustancia, sino que lo que va a entender Kant es que cuando nosotros percibimos el objeto, nosotros, o sea, el objeto es, de alguna manera, lo material, y el sujeto aprehende, intuye, ese objeto material y lo acomoda en su forma, lo formaliza, le da forma con justamente estas tres formas a priori que nos va a proponer: la sensibilidad, el entendimiento y la razón. Es decir, en el plano de la estética, la sensibilidad, nosotros le aplicamos a todos esos datos que perciben nuestros sentidos, le aplicamos lo que Kant va a entender como la forma a priori del espacio y del tiempo. Es decir, el espacio y el tiempo que nosotros concebimos y nos representamos en nuestra mente, ¿sí?, son la forma a priori que tiene la sensibilidad para organizar y dar sentido a ese conjunto de datos que nos están llegando continuamente. O sea, ustedes piensen lo siguiente. Nosotros estamos viviendo en un aquí y una ahora permanente. Siempre nuestra experiencia, nuestra vivencia es siempre en un instante presente, que acontece continuamente. Sin embargo, todas las sensaciones que están llegando en este momento a nuestro cuerpo están claramente organizadas. La pregunta es, ¿quién las organiza? La mente, dice Kant, ¿sí? En el primer plano es la sensibilidad y nos ofrece un conocimiento empírico de la realidad, ¿sí? Esa organización y ese sentido que le da nos ofrece un contenido empírico que, para que se entienda, lo que dice Kant es bastante sencillo de entender, que es: el espacio y el tiempo son las formas a priori de esta intuición, ¿sí? El espacio va a tener que ver con la dimensión de la intuición externa, lo que nosotros llamaríamos los sentidos externos. Entonces ahí nosotros lo primero que hacemos, fíjense, es ubicar
todas esas percepciones, organizarlas y ordenarlas espacialmente. Este sería como el primer paso. El segundo paso, claro que esto ocurre a una velocidad, ¿no? Es en el instante ocurre. El segundo paso es ordenarlo y ahí aparece el tiempo, el sentido interno. ¿Por qué aparece el tiempo? Porque ahí aparece la cuestión, por ejemplo, de la memoria. ¿Sí? La memoria es aquella que nos permite decir, esto me pasó ayer, esto me pasó anteayer, esto me está pasando ahora o me pasó hace 5 minutos. Es decir, que todas esas representaciones que nosotros vamos teniendo, eso que en Hume se denominaban como las huellas, ¿sí? Esas huellas tienen que ver con este elemento que nos permite, además, organizarlo en un tiempo, en una temporalidad. Ese conjunto es lo que Kant va a denominar el fenómeno, ¿sí? Es decir, nosotros tenemos un conocimiento fenoménico de la realidad. Es decir, es esto que va a denominar como conocimiento empírico de la realidad, ¿sí? El fenómeno. Es decir, el fenómeno no es la cosa. ¿Por qué? Porque la cosa siempre está atravesada por la subjetividad en el plano de la sensibilidad, primer plano. Es decir, yo no percibo las cosas tal cual son, dice Kant, sino que yo a las cosas las organizo en un espacio y en un tiempo. Y ahí le doy sentido. Esa organización produce, es la unión entre la materia, ese contenido de lo dado en la experiencia, en la experiencia de la percepción, a lo cual yo le aplico la forma a priori de esta intuición sensible, tanto de la exterioridad, el espacio, como de la interioridad, el tiempo. Y en ese punto se produce el fenómeno. Ese es el conocimiento empírico, dice Kant. ¿Sí? Ahí ya hay una aplicación de la forma a lo dado en la percepción. Este sería como lo que Kant va a denominar la estética trascendental, que es justamente lo que llamamos la sensibilidad humana. En ese plano de la sensibilidad humana es donde se confirma, dice Kant, esto no lo vamos a desarrollar, se confirma la posibilidad de la matemática. Es algo bastante sencillo. En este punto, Kant entiende el espacio tiene que ver con el desarrollo de la geometría y el tiempo con la posibilidad de la aritmética. Entonces, existe la posibilidad de una matemática pura, de ese conocimiento. Vamos a pasar entonces al plano de la analítica trascendental, first time, es decir, el entendimiento. Bueno, este plano tiene también su vuelta, no es tampoco tan sencillo, es bastante extenso en el libro, el más sintético es el de la estética, pero simplemente presentar rápidamente. Es el plano donde generamos, podríamos decir, conceptos y juicios. ¿Sí? Aquí aparece justamente la específica posibilidad de los seres humanos de generar juicios. ¿Qué es lo que está pensando Kant? Kant dice, a ver, los conceptos no son innatos, es decir, los conceptos no los traemos, no están dados en el sujeto. Fíjense que acá se está distinguiendo claramente del racionalismo. Si bien está este elemento formal en cada una de estas formas a priori, Kant está poniendo este elemento formal cercano al racionalismo, en términos justamente más esquemáticos, ¿sí? Pero está este elemento formal. Cuando nosotros miramos el empirismo,
decimos, bueno, esto está claramente presente en este inicio que planteábamos en la filmina anterior. Ahora bien, lo que él no va a concebir es la idea de que un concepto sea innato, que uno ya traiga el concepto en su razón, ¿sí? En su mente. Pero él dice, pero tampoco son puramente empíricos los conceptos. ¿Por qué? Porque no son lo dado en la sensibilidad, ¿sí? Sino que justamente acá va a pasar algo clave para Kant, que es la analítica, ¿sí? La analítica que va a ser en definitiva la posibilidad de la física, de una física pura. La analítica es aquella que nos permite justamente organizar y dar sentido a todos los fenómenos. O sea, el producto que me ofrece como conocimiento empírico, que es el fenómeno, la sensibilidad, lo toma la analítica. Y la analítica lo que hace es aplicarle su forma, que van a ser las categorías. ¿Sí? Categorías del pensamiento. Que para aquellos que pudieron profundizar Aristóteles, Aristóteles habla de las categorías, que son la categoría de la sustancia, y después define un listado de categorías, por lo general los organizamos en 9 categorías que llamamos accidentales, que son los modos de ser en sí y los modos de ser en otro, diría el profesor Carpio, pero que tienen que ver con esto, ¿no? Son los modos de ser en Aristóteles las categorías. Es lo que yo puedo predicar en términos del ser de la sustancia. En cambio aquí, fíjense cómo cambia el eje, y aquí son los modos del pensar, o sea, son los modos del entendimiento. ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando recibimos el fenómeno en el entendimiento? Bueno, lo que dice Kant ahí es, intuir no es comprender. Por lo tanto, ¿sí? Nosotros lo que vamos a tratar es de alcanzar una comprensión de los fenómenos. Es importante entender esto. No de lo dado en la percepción, sino del fenómeno, o sea, el producto que la sensibilidad le ofrece al entendimiento. ¿Sí? Entonces, el entendimiento en definitiva tiene que ver con la capacidad de emplear, de construir conceptos, esos conceptos después relacionarlos entre sí y generar juicios. ¿Sí? Pero dice algo Kant muy interesante que es, los pensamientos sin contenidos son vacíos y las intuiciones sin conceptos son ciegas. Es decir, un pensamiento sin un contenido específico, lo dado en la percepción, es un pensamiento completamente vacío. No ofrece nada. Pero las intuiciones, ¿sí? Es decir, aquello que me lleva a percibir la realidad en su sentido externo e interno, y de ahí que se produzca el fenómeno, si no tienen conceptos, son completamente ciegas. O sea, para él, intuir y comprender lo intuido se dan a la vez. ¿Sí? Los conceptos uno podría decir, sí van a tener que ver con uno podría decir con cierto aspecto a priori, porque ahí él lo que entiende es que el juicio tiene que ver justamente con una actividad del entendimiento en el cual empleamos los conceptos. Y estos conceptos fundamentales de entendimiento son, en definitiva, las categorías. ¿Sí? Ahí aparece justamente esto que va a denominar la deducción metafísica. Este es un término que usan algunos intérpretes, ¿sí? A partir de deducir de cada juicio, deducir las categorías posibles. Entonces, empieza todo lo que él va a desarrollar como una cantidad de juicios que ahora no me voy a poner a detallar, en los cuales
desde ahí empieza a desprender una serie de categorías en 4 grupos, ¿sí? Que van a terminar siendo 12 categorías, 3 categorías por grupo. Lo que importa acá entender es que esas categorías, que pueden ser la categoría de lo, por ejemplo, en el orden de la cantidad, lo universal, lo particular, lo singular. En el orden de la cualidad, lo afirmativo, lo negativo, lo infinito. En la relación, lo categórico, lo hipotético, lo disyuntivo. En la modalidad, lo problemático, lo asertórico, lo apolítico. Entonces ahí tenemos como distintas categorías que van a ir apareciendo y a partir de las cuales Kant va a ir, las va a desarrollar y las va a ir justificando de cada juicio, ¿sí? Y entonces de ahí va a desprender cada una de estas categorías. Unidad, pluralidad, totalidad, realidad, negación, limitación, sustancia, cualidad, comunidad, posibilidad, imposibilidad, existencia, no existencia, necesidad, contingencia. Esas serían las 12 categorías que él va a ir deduciendo. Va a empezar, va a demostrar el uso, que va a ser lo que va a llamar la deducción lógica, y la diferencia que hay en demostrar la validez, que eso va a ser la deducción trascendental. En ese plano, justamente la deducción trascendental es donde va a aparecer, digamos, la cuestión de lo que podríamos decir la síntesis de esa deducción, donde aparece la idea del yo como apercepción. Pero básicamente, sin meternos por ahora en ese problema, lo que me interesa aquí que comprendamos en primera instancia es que en el plano del entendimiento, o sea, de la analítica trascendental, hay una forma a priori que son las categorías, las 12 categorías. Esas formas a priori son las que organizan y dan sentido al fenómeno o a los fenómenos y generan el conocimiento teórico de la realidad. ¿Sí? Es decir, tenemos un conocimiento empírico, son los fenómenos, y aquí van a aparecer el conocimiento teórico, que va a tener que ver justamente con los juicios, ¿sí? Que desarrollamos en torno a esa realidad. Ahí va a ser posible la física. Este sería como el plano, o uno de los planos centrales que él va a ir desarrollando. Entonces la física es posible, ¿sí? Porque trata de leyes necesarias, pero se maneja a través de principios a priori de la experiencia. Bueno, estas serían algunas de las conclusiones que podemos arribar, ¿sí? En el plano del entendimiento. Aquí dejamos pendiente el problema del esquematismo, ¿sí? O todo lo que tiene que ver con el esquema trascendental, la percepción trascendental, ese yo que mencionaba. Ahora lo dejamos en suspenso para poder avanzar justamente a el último punto, que es el de la dialéctica, el plano de lo que mencionamos como la razón. Hay un punto ahí que aparece hacia el final de la analítica trascendental, del entendimiento, que es una distinción que hace Kant entre fenómeno y noumeno. Fenómeno obedece a este término que conocemos en el español, que es el fenómeno, y el noumeno va a tener que ver justamente con lo que nosotros podríamos considerar la cosa en sí. O sea, lo que la cosa es, lo real, diríamos, en términos filosóficos. Ojo aquí, porque con el psicoanálisis y en particular con Lacan, la noción de lo real, bueno, no se ha alterado y no es exactamente la misma de lo que estamos hablando aquí en filosofía. Hay un punto
que nosotros debemos ahí como prestarle atención. El fenómeno tiene que ver con lo intuido en el espacio y el tiempo. El noumeno tiene que ver con la cosa en sí. Lo que se va a preguntar aquí es si nosotros podemos llegar al conocimiento del noumeno, que sería el conocimiento de la cosa tal cual es, por lo tanto, el conocimiento metafísico. La respuesta categórica de Kant es que nosotros no podemos alcanzar dicho conocimiento. O mejor dicho, nosotros alcanzamos un conocimiento, pero no sabemos si este conocimiento que alcanzamos es un conocimiento verdadero o es un conocimiento falso. Esto va a pasar en el plano de la razón. Para sintetizar este plano y no complejizarlo porque es bastante complejo de trabajar y necesita su tiempo, vamos a plantear así rápidamente 3 cuestiones. En este plano nosotros vamos a encontrar lo que Kant va a denominar las ideas. Y estas ideas van a ser ideas a priori. Es decir, son las formas que trae la razón para regular, ordenar, dar sentido a todo el conocimiento teórico. Fíjense, el fenómeno, que es el producto del conocimiento en el plano de la sensibilidad, es ordenado y organizado por el entendimiento. Ahí el entendimiento analiza, comprende, a partir de la categorización de todos esos fenómenos, ordena y genera teoría, juicios, etc. Es decir, produce un conocimiento teórico. Pero a su vez, todo ese conocimiento teórico se ordena en 3 planos bien claros. Uno podría decirlo en un Kant para principiantes, uno podría decir claramente que hay como 3 planos bien concretos. El plano interior, o sea, el plano del yo, el plano exterior, el mundo, y a partir de ese plano del mundo uno puede pensar lo que trasciende ese plano de mundo, ¿sí? Lo que podríamos decir el más allá. Ahí aparece la noción de la divinidad. Obviamente en Kant, que es pietista, ese concepto es el de Dios. Entonces ahí tenemos alma, mundo y Dios como 3 ideas que regulan todo el conocimiento, pero no agregan nada de conocimiento. Es importante entender esto. La razón no agrega conocimiento sobre la realidad, sino que simplemente lo organiza, lo regula, ¿sí? Y ahí también le da sentido. El alma va a tener que ver con todo ese plano, decía, interior, que va a tener que ver con una psicología, ¿sí? Una psicología completamente especulativa, diría Kant. El mundo va a tener que ver con la cosmología y Dios va a tener que ver con la teología. Ahí aparecen estos 3 campos. Fíjense que pasamos por la aritmética, por la geometría, por la aritmética, pasamos por todo lo que tiene que ver con la lógica, con la física en particular, y aquí, en el ámbito de lo metafísico, atravesamos 3 campos bien concretos: la psicología, la cosmología y la teología. Pero de aquí, lo que dice Kant es que no podemos negar ni afirmar nada en estos 3 campos. De hecho, Kant este problema lo va a tener que resolver en otro plano, que es el plano de la ética, ¿sí? Pero básicamente en este plano, el plano del conocimiento, dice la subjetividad trascendental viene dada por 3 formas:
la forma de la sensibilidad a priori, ¿no? La forma a priori de la sensibilidad, la forma a priori del entendimiento y la forma a priori de la razón. En esas tres formas, ¿sí? En esas tres formas, estas estructuras que trae van a tener que ver, en el plano de la razón, estas tres ideas, alma, mundo y Dios. En el plano del entendimiento, las 12 categorías. Y en el plano de la sensibilidad, van a ser las intuiciones puras del tiempo y del espacio. Entonces, la subjetividad trascendental es esa estructura, a partir de la cual el sujeto toma contacto con el objeto, pero ese objeto no lo puede conocer tal cual es, porque siempre lo conoce a través de una subjetividad. ¿Sí? O sea, no puedo saber si esto que yo estoy viendo es tal cual lo estoy viendo, porque necesariamente la sensibilidad, el entendimiento y la razón son la condición de posibilidad de ese conocimiento, del conocimiento que yo tengo del objeto. Fíjense cómo aquí se da eso que denominamos el giro copernicano, porque el sujeto ya no es un sujeto pasivo que recibe al objeto tal cual es, y lo único que hace es reproducir en su mente el objeto tal cual es. Hay todavía una confianza y una ingenuidad en creer que lo que el hombre percibe es tal cual lo percibe. Bueno, Kant advierte este problema cuando lee a Hume y dice, no tenemos la certeza de que esto que estoy percibiendo es tal cual lo percibo. Y ahí empieza el trabajo crítico de Kant, que llega a estas condiciones. Yo no puedo saber desde el plano de una nociología cuál es la verdad de aquello que estoy percibiendo. Yo sé que esto que estoy percibiendo lo estoy percibiendo. Lo que no sé es si lo que yo veo del objeto es el objeto tal cual es, el objeto en sí, la cosa en sí. Con esto damos así como un panorama general, ¿sí?, de todo este problema que aparece en torno al conocimiento, la verdad y el sujeto en la crítica de la razón pura.